Muy buenos días, apreciados jóvenes. Continuamos en esta semana con nuestra materia de historia y geografía en referencia al tema de las actividades económicas en América. Estas actividades económicas podemos dividir en tres tipos, que son las siguientes: primarias, secundarias o de industrias, terciarias o de servicios. Entonces, vamos a ir viendo las nociones básicas de cada una de estas actividades o de estos tres tipos de actividades para luego ir viendo de qué manera realizan estas actividades en referencia a nuestro continente americano. Entonces, cuando hablamos de las actividades primarias, podemos referirnos a aquellas actividades económicas que permiten la obtención de bienes no elaborados, como por ejemplo la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la minería y la actividad forestal. También puede ser extractiva cuando se extraen recursos naturales en referencia a los peces, los minerales o maderas. Y reproductiva cuando se reproducen plantas y animales. Entonces, al hablar de actividades primarias, nos estamos refiriendo a la agricultura, la ganadería, como así también a la silvicultura o también en lo que respecta a la extractiva, que puede ser los recursos naturales como peces, minerales y maderas. Entonces, en este punto tenemos la segunda actividad económica, que podría ser las secundarias o de industrias. ¿Y a qué llamamos las secundarias o de industrias? Y podemos referir que son todas aquellas actividades económicas que permiten transformar los bienes no elaborados en producción o en productos industrializados. Estos productos pueden consumirse de forma inmediata o bien pueden ser nuevamente transformados. Y así tenemos como por ejemplo las industrias lácteas. El producto primario sería por ejemplo la leche, y el producto ya elaborado o producto industrializado tenemos allí como ejemplos mencionar la leche ya pasteurizada o ya elaborada y en sus diferentes tipos de derivados, que podría ser también leche descremadas, tenemos también la manteca, los yogures, estos más bien ya digamos industrializados. Y como primaria tenemos la leche en sí de la vaca, por ejemplo. Entonces, las actividades secundarias también podemos referirnos a las industrializadas. Y la actividad terciarias o de servicios, como también se lo conoce, son aquellas actividades económicas destinadas a prestar un determinado servicio, es decir, no producen bienes. Así tenemos los ejemplos de recolección de residuos, de bancos, de financieras, de turismos, que básicamente ofrece un servicio, una atención a personas que son prácticamente los clientes. Por ejemplo, cuando vamos a hacer una transacción económica de transferencia o de recibir fondos o de repente realizar un préstamo, nos vamos a una entidad financiera o bancaria a fin de poder realizar esa operación con estas instituciones privadas. Lo mismo, también podemos conocer otros tipos de servicios en la sociedad de un profesional, como el profesional médico, el profesional arquitecto, ingeniero, o los servicios de un docente, de un profesor, a fin de que pueda, digamos, en una institución educativa dar su servicio de enseñanza en referente a determinada área. También podemos mencionar los servicios profesionales de un asesor jurídico para que pueda encaminarnos ciertas actividades
que nos pueda asesorar qué hacer o no hacer, por ejemplo. Entonces, a estos son los que se refieren a actividades económicas o de servicios. O tenemos otros ejemplos que no son profesionales, que son servicios más bien comerciales. Así es el caso de el expendio de combustible, por ejemplo, también, que es un tipo de servicio. Y así tenemos una infinidad de ejemplos que podemos ir mencionando. También, de acuerdo en nuestro continente americano, las actividades económicas están muy bien distribuidas y esto va dependiendo mucho de la zona geográfica o del relieve o de la zona climática. Y de acuerdo a esto están repartidas las actividades económicas que vamos a ir viendo un poquito. Dice, por eso que cada región de América desarrolla actividades económicas de acuerdo con las características del clima y del relieve. En las regiones de clima cálido, los campos de cultivo y pasturas de ganado y la actividad maderera ganan terreno en las selvas tropicales. Y siguiendo con nuestra actividad y nuestra zona geográfica, en las sabanas del Orinoco se desarrolla la ganadería vacuna. En las zonas de clima subtropical, por ejemplo, en los Estados Unidos, en el sur del Brasil, Uruguay y la Argentina, se desarrolla una importante actividad agrícola ganadera. En las regiones del clima desértico está la minería como principal fuente de actividad económica. También tenemos en la región Antofagasta, en Chile, que también es una área de producción minera, sobre todo la del cobre. Entonces, estamos observando diversa variedad de zonas geográficas en cuanto al relieve y cuanto al clima, y se van distribuyendo estas actividades económicas de acuerdo a la zona donde uno pueda encontrarse. En este punto vamos a ir viendo cuáles son aquellas actividades primarias, sobre todo en América del Norte. La agricultura y la ganadería, establecimientos agropecuarios, grandes empresas, sistemas intensivos e informatizados de producción, de consumo, alto fertilizantes, plaguicidas, sistemas de riegos, mejoramiento genético de especies, selección de semillas, rotación de cultivos. Entonces, básicamente en América del Norte tiene una actividad económica agropecuaria, que es la agricultura y la ganadería, y tal es así que nos cuenta algunas características que hacen referencia a esta actividad, que es la utilización de servicios de informatizados, sobre todo altos fertilizantes, plaguicidas, todo lo que hace en la producción agrícola ganadera. Sistema de riego constantemente para poder, digamos, tener una buena producción o un crecimiento acorde a la necesidad se requiera, y sobre todo en algunos aspectos, algunos que en referencia a la ganadería, algunos compran hacen la reproducción ganadera genética, y esto hace también que pueda producir un cierta especie o característica de ganado. Lo mismo sucede con la selección de semillas y sobre todo en lo que hace en la rotación de cultivo para la utilización adecuada de la tierra. Entonces, todo esto es en referencia a América del Norte. En América Central y las Antillas se cultivan las especies tropicales como café, banana, caña de azúcar, cacao. También predominan el ganado bovino. En América del Sur, la explotación agropecuaria en Argentina, importante producción de oleaginosas, lácteos, carne. Brasil es el principal productor de café, gran exportador de cacao, algodón, soja, ganado, bovino. Entonces son prácticamente una actividad, un rubro importante
que podemos notar que la explotación agropecuaria es fundamental para el desarrollo económico de las naciones prácticamente. En lo referente a las actividades secundarias, sobre todo en América del Norte, como Canadá y los Estados Unidos de Norteamérica, son los países con mayor desarrollo industrial del continente. La actividad industrial es el principal eje, se caracterizan por tener enormes inversiones de capital, alta mecanización, mano de obra calificada, automatización, informatización, innovación tecnológica, buena organización y poder de gestión. Entonces, básicamente América del Norte en cuanto a actividad o a este rubro de actividades secundarias, se maneja mucho la mecanización, industrialización y sobre todo la informatización, y tienen grandes inversiones de capital, sobre todo el uso de mano de obra calificada para poder trabajar en grandes industrias, sobre todo también de automatización. Entonces, esto es todo lo referente a actividades secundarias en América del Norte, que tiene mucha tecnología de punta y sobre todo mano de obra calificada para que pueda, digamos, trabajar en esta demanda. Y continuamos con América del Norte, las industrias tecnológicas como la electrónica, la informática, inclusive la robótica, la atómica y la aeroespacial. Las industrias como la química, la del plástico, la siderúrgica y la metalúrgica. Estas son básicamente las características secundarias con que cuenta América del Norte en este rubro de las industrias. Entonces también podemos ir observando y analizando en referencia a las actividades secundarias en América Latina. Predominan las agroindustrias alimenticias, las textiles y las madereras, como frigoríficos, ingenios o azucareros, gran cantidad de artesanías y manufacturas. Además, en México, Brasil, Argentina y Venezuela, la industria siderúrgica alcanza cierto nivel de desarrollo. Entonces, esto es todo lo referente a actividades secundarias en América Latina, como habíamos mencionado precedentemente, que predominan las agroindustrias alimenticias, textiles y las madereras, como también conocemos los frigoríficos y también las azucareras. Entonces, básicamente esto es lo referente a la actividad económica que podemos encontrar en esta parte del continente americano. Sobre todo hay que resaltar que en América Latina también hay las industrias automotriz, la química, dependen de las inversiones de capitales privados extranjeros que van y se instalan en estas zonas y empiezan a incursionar en la industrialización con capital de mano extranjera, o sea que de privada, de capital extranjero privado. Las industrias petroleras se desarrollan en grandes países de América Latina, como grandes reservas de este hidrocarburo en México, y también podemos mencionar en Venezuela. Las actividades económicas terciarias en América. Entre las actividades terciarias podemos diferenciar las privadas por una parte y también de las fomentadas o administradas por el Estado, como son los servicios de gas, agua, luz, telefonía celular, transporte, turismo, comercio y medios de comunicación en el continente americano y en nuestro país. Bueno, básicamente en las actividades terciarias se puede hacer una diferenciación sobre todo lo que son los servicios públicos y cuáles son los servicios privados. Hoy en día en Paraguay los servicios
de servicio que administra el Estado es la energía eléctrica. Es la energía eléctrica y básicamente podemos mencionar que es una actividad terciaria que administra el Estado. En algunos países tiene a cargo lo que es el gas, los hidrocarburos, y de esta manera pone al servicio a la venta de su población, en general en la ciudadanía, y entonces podemos conocer que son un servicio de actividad terciaria que es proveída, mejor dicho, por el Estado. Y hoy en día, haciendo una comparación, en el sector privado tenemos a montones estos ejemplos, como son también las compañías de celulares o telefonías. Si bien es cierto, también anteriormente nuestro estado poseía la administración de una telefonía, que era Copaco, que pasó nuevamente digamos, a pasar una economía mixta, privada y pública, y que anteriormente era solamente del Estado. Haciendo un poco un paralelismo con el sector privado, tenemos numerosas compañías de celulares o de medios de comunicación que dan un servicio a la ciudadanía en general. Otros servicios, como habíamos visto, son los centros comerciales o los servicios profesionales del arquitecto, de ingeniero, de un economista, por citar algunos. Y bueno, esto es básicamente las actividades económicas terciarias en lo que respecta en América Latina. Ustedes, apreciados jóvenes, tendrán unas actividades conclusivas que estarán en la plataforma Classroom. Cualquier inconveniente que puedan tener, escriben al correo electrónico que se detalla en dicha plataforma.